Vamos a continuar con el tema número 2 de la unidad número 3 de lógica matemática, y este tema es formas proposicionales y tablas de verdad. Para ello tomemos en cuenta algunas consideraciones. Una proposición simple tiene dos valores de verdad, nada más. Es decir, cuando yo digo Quito es la capital del Ecuador, esta proposición puede asumir dos valores, o es verdadera o es falsa. Pero si tenemos una proposición compuesta, ¿de qué dependerá? Recuerde que una proposición compuesta es la que tiene dos o más proposiciones. Entonces, en este caso vamos a considerar que n es el número de proposiciones. Entonces, ¿cómo determinamos los posibles valores de verdad o combinaciones que le podemos llamar? Muy sencillo. Tenemos que identificar cuántas proposiciones tenemos. Y de acuerdo a eso, entonces, consideramos una potencia de base 2 elevado al número de proposiciones. Es decir, cuando yo tengo dos proposiciones, entonces, ¿qué tendré? 2 elevado al cuadrado, que es igual a 4. Lo que significa que yo voy a tener 4 posibles valores de verdad. Si yo tengo 3 proposiciones, entonces tendremos 2 elevado al cubo, que es igual a 8, lo que significa que yo tendré 8 combinaciones. Entonces, eso es primero importante identificar, que cuando yo tengo un enunciado, cuántas proposiciones me presenta ese enunciado, ¿no es cierto? Y de eso depende el número de combinaciones. También debemos considerar que, bueno, el verdadero se representa con la letra B, o también en algunos casos, unos libros pues utilizan el número 1, entonces eso representa verdadero, y el falso con F, o también otros libros utilizan el número 0. Los operadores o conectivos lógicos, lo que nosotros vamos a estudiar, aquí tenemos los operadores. Acá tenemos el significado de cada operador, el esquema, en este caso cómo va, y el significado o cómo se lee, ¿no es cierto? Entonces tenemos el primer operador, que es la negación. Aquí el esquema, cómo va a ir escrito, y cómo se lee o el significado es no P. Tenemos acá el segundo símbolo, la operación lógica es la conjunción, el esquema, cómo nos queda. P o Q obviamente representa en este caso las proposiciones, ¿no es cierto? Entonces aquí ya estamos hablando de dos proposiciones. En el caso de la negación se trata de una sola proposición, es decir, una proposición niego, entonces ahí sale la negación. Acá P y Q, entonces el significado es P y Q. Tenemos el símbolo de la disyunción. Aquí tenemos el esquema, el significado P o Q. Tenemos el símbolo de la conjunción negativa, el esquema, y cómo se lee ni P ni Q. Tenemos aquí la disyunción exclusiva, por si acaso la que observamos anteriormente es una disyunción inclusiva. Acá es exclusiva, recuerden que sus símbolos son diferentes, lleva una raya en la parte de abajo. Aquí está el esquema y cuál es su significado, o P o Q, pero no ambas a la vez, ¿no? Tenemos aquí el símbolo de la condicional o implicación, su esquema y cómo se lee si P, entonces Q. Tenemos aquí el símbolo de la bicondicional, su esquema y cómo se lee P si y solo si Q. Entonces ahora vamos a ver la tabla de verdad de cada uno de estos conectivos lógicos. Vamos a empezar con el primero, que en este caso es la negación. ¿Qué palabras conectivas se pueden utilizar en este caso? No, que es lo común, ¿no? No es cierto que, no es verdad que, nunca, carece de, sin, y así otras palabras que pueden haber. Entonces, si yo tengo una proposición P, si esta proposición P es verdadera, su negación, ¿qué va a ser? Falsa. Pero si esta proposición P es falsa, su negación, ¿qué va a ser? Verdadera. Por ejemplo,
Si yo digo Quito es la capital del Ecuador, será verdadero, y la negación, en este caso, Quito no es la capital del Ecuador, entonces, ¿qué va a ser? Falso, ¿no es cierto? Recuerden que aquí estamos hablando de una proposición simple porque tengo una sola proposición, entonces esta proposición solo puede asumir dos valores de verdad, o es verdadero o es falso, y su negación pues o será falsa o verdadera, ¿no? Entonces toma en cuenta la tabla de verdad de la negación. Como tenemos una proposición simple, por si acaso solo tenemos dos combinaciones, pero en el caso de la conjunción, la segunda tabla de verdad, aquí tenemos palabras conectivas. La común es y, este es su símbolo, y. Pero también se pueden utilizar otras, ustedes pueden encontrar en un enunciado otras palabras, ¿no? Como aunque, pero, más, también, sin embargo, además. ¿Cuál es la condición aquí? ¿Cuál es la condición? Es verdadera cuando ambas son verdaderas. Solo cuando ambas son verdaderas, el resultado es verdadero. Usted no debe, grabar demasiada información en su cerebro. Por lo tanto, yo le recomiendo irse por lo más sencillo. O sea, ¿qué es aquí lo más sencillo? Grabarme cuando es verdadera la conjunción. Y lo contrario, pues, ¿qué va a ser? Falso, ¿no? Entonces, ¿cuándo es verdadera? Cuando las dos proposiciones son verdaderas. Es decir, cuando P es verdadero y cuando Q es verdadero, el resultado es verdadero. Y es por lógica, ¿no? Si a mí me dicen aquí, Quito es la capital del Ecuador y es una ciudad sudamericana, quiere decir que para que todo este enunciado sea verdadero, deben ser verdaderas las dos proposiciones. ¿Por qué? Porque y significa que las dos condiciones deben cumplirse. Las dos deben ser verdaderas. Si una de ellas ya es falsa, todo este enunciado viene a ser falso, ¿no es cierto? ¿Cómo van las combinaciones o los posibles valores de verdad? Consideren aquí lo siguiente, miren, P tiene, como son cuatro combinaciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos dos proposiciones. ¿Qué tiene P? Tiene dos verdaderos y dos falsos, empezando por los verdaderos, ¿no es cierto? Dos verdaderos y dos falsos. ¿Y Q qué tiene? Alternado, verdadero, igual, empezando siempre por verdadero. Verdadero, falso, verdadero, falso. Así se estructuran las combinaciones. ¿Qué sucediera si yo tuviera aquí 8 combinaciones? Es decir, tendría 3 proposiciones, P, Q, R. Entonces voy a tener 8 combinaciones. Entonces, P, ¿cómo tendría? 4 verdaderos y 4 falsos. Y Q tendría 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y R tendría verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, ¿no es cierto? Siempre empezando por verdadero, es decir, en la primera fila vamos a tener todos verdaderos. Eso sería de la manera como debemos estructurar las combinaciones. Vamos a ver la siguiente tabla de verdad, la disyunción inclusiva. En este caso, las palabras conectivas es o, pueden utilizar otras palabras, ¿no? Una, otra o ambas a la vez. En algunos textos nosotros encontramos y/o, que por eso es inclusiva, porque puede incluir a las dos proposiciones. Entonces, la condición, ¿qué es aquí? Insisto nuevamente, guardemos información de la manera más fácil. En este caso aquí debo grabar la información diciendo que cuando las dos son falsas. ¿Cuándo es falso el resultado? Cuando las dos son falsas, ¿no es cierto? Entonces el ejemplo, Juan estudia inglés o física. Entonces, si estas dos son falsas, el resultado final será falso. Pero si las dos son verdaderas, el resultado final será verdadero. Por eso es inclusiva, porque pueden darse las dos, ¿no es cierto? Puede estudiar inglés y puede estudiar física. Pero si ya estudia inglés, entonces el resultado final también es verdadero. O si estudia ya física,
entonces el resultado final es verdadero. Continuemos con otro conectivo lógico y es la conjunción negativa. ¿Cuáles son las palabras conectivas? Ni P ni Q. ¿Cuál es aquí la condición? A diferencia de la conjunción que vimos anteriormente, es verdadera únicamente cuando las dos son falsas. En el anterior, ¿qué era? Verdadera cuando las dos son verdaderas. En este caso, en cambio, cuando las dos son falsas, ahí es verdadero, ¿no? Porque dice ni P ni Q, es decir, ni la una ni la otra, ¿no? Entonces, el ejemplo que tenemos es ni tengo sed ni hambre, ¿no es cierto? Entonces ahí viene a ser verdadero. Lo contrario de todo esto, ¿qué es? Falso. Continuemos. La disyunción exclusiva. Anteriormente vimos la inclusiva. Recuerde que esa podía incluir las dos proposiciones, pero en este caso excluye las dos la proposición, una de las proposiciones, ¿no? O una o la otra, nunca ambas juntas. Palabras conectivas, o P o Q, o bien P o bien Q, y así entre otras, ¿no? ¿Cuál es aquí la condición? Es verdadera cuando uno es verdadero y el otro es falso. Por eso dice no ambas, solo una tiene que ser verdadero, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué es exclusiva? Porque excluye, ¿no es cierto? Excluye a una proposición obligatoria. Por ejemplo, si yo digo hoy es sábado o domingo, pues tiene que ser uno de los días, no pueden ser los dos días. O tiene que ser sábado o tiene que ser domingo, pero no ambos a la vez, ¿no es cierto? Continuemos. La siguiente es la condicional. Palabras conectivas, la más común es si P, entonces Q. El resto, pues, bueno, es importante destacar que en algunos casos no podemos encontrar la palabra entonces, pero a lo mejor encontramos una coma. Entonces, si esto dice si P y ahí está una coma y inicia otra proposición, entonces se sobreentiende que es una condicional. También en otros casos podemos encontrar es condición necesaria Q para que P. ¿Cuál es la condición aquí? Y repito nuevamente, en la anterior, pues bueno, 50% era verdadero y falso, ¿no? ¿Cuál es la condición acá? Es falsa solo si el antecedente, o sea, la primera es verdadera y la consecuente es falsa. Ahí es falsa, el resto es verdadero. Un ejemplo, si cobro mi sueldo, entonces te compro un regalo, ¿cierto? Ahí tenemos un ejemplo de esta proposición. Vamos con la última. Tenemos la bicondicional, las palabras conectivas. La más común es si P, sí y solo sí, ¿no? Hay otras palabras como cuando y solo cuando, o también es condición suficiente y necesaria para, pero bueno, la común pues la primera, como les digo. ¿Cuál es aquí la condición? Pues bueno, aquí no es señalado porque el 50 es mitad, ¿no? Entonces son verdaderas si ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad, es decir, si las dos son verdaderas, son iguales, ¿no? Si son iguales. Aquí en este caso las dos son iguales, son verdaderas, por lo tanto esto es verdadero. Abajo son iguales, o sea, son falsas, por lo tanto también es verdadero. Pero si no son iguales, como en este caso, entonces esto es falso, ¿no? Ejemplo, un triángulo es escaleno si y solo si sus ángulos son iguales.